El lobo solitario. Un cuento zen sobre la soledad, la libertad y el autodescubrimiento. Dice la leyenda que en las montañas donde el viento susurra secretos antiguos y la luna dibuja caminos de plata sobre la nieve, existió un lobo diferente a todos los demás. Su historia no trata sobre la fuerza de la manada ni sobre el poder del alfa, sino sobre algo mucho más profundo, el coraje de caminar solo cuando todos esperan que corras en grupo. Este es un cuento sobre soledad consciente, libertad interior y autodescubrimiento. Es la historia de quien aprende que estar solo no significa estar vacío, y que el verdadero hogar no se encuentra en un lugar, sino en la paz que habita dentro de uno mismo. Si alguna vez has sentido que no encajas, si has elegido tu propio camino cuando todos señalaban otro, si has descubierto fortaleza en tu propia compañía, entonces este cuento es para ti. Porque a veces, ser un lobo solitario no es una condena, sino el principio de la más grande de las aventuras, el viaje hacia ti mismo. Capítulo 1. La partida. Cathy había nacido bajo la luna llena de invierno, cuando el viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar las estrellas del cielo. Desde cachorro, algo en él era diferente. Mientras sus hermanos jugaban a ser cazadores feroces, él prefería observar cómo la luz del atardecer transformaba el bosque en un templo dorado. La manada lo toleraba, pero nunca lo comprendía. «Eres débil», le decía su hermano mayor. «Un lobo que prefiere mirar las flores no sirve para la caza». Pero Cathy no se sentía débil. Se sentía diferente, y esa diferencia pesaba como una piedra en su pecho cada vez que aullaba con la manada y su voz no armonizaba con las demás. Una noche, bajo esa misma luna llena que había presenciado su nacimiento, Cathy tomó una decisión. No hubo rabia ni resentimiento, solo una claridad tranquila que llegó como el amanecer, no pertenecía allí. Antes del alba, cuando la manada aún dormía, dejó sus huellas en la nieve fresca dirigiéndose hacia la montaña. No miró atrás. No porque no amara a los suyos, sino porque finalmente se amaba a sí mismo lo suficiente como para dejarlos ir. El camino del lobo solitario había comenzado. Capítulo 2. El Valle del Silencio. Los primeros días de soledad fueron los más duros. Cathy descubrió que el silencio puede ser ensordecedor cuando has vivido toda tu vida rodeado de aullidos. Cazaba solo, dormía solo, caminaba solo. Y en cada momento, una pregunta lo perseguía como su propia sombra: ¿había cometido un error? Llegó a un valle tan profundo que el sol solo lo tocaba durante 2 horas al mediodía. Allí, junto a un arroyo que cantaba una canción eterna, Cathy se tumbó y dejó que las lágrimas corrieran por su pelaje. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. ¿Por qué lloras, hermano lobo?, preguntó una voz suave. Cathy levantó la cabeza y vio a una anciana cierva de pelaje plateado bebiendo del arroyo. «Lloro porque estoy solo», respondió sinceramente. La cierva lo miró con ojos sabios que habían visto muchas estaciones. «¿Estás solo o estás finalmente a solas contigo mismo? No es lo mismo, ¿sabes?» Cathy no supo qué responder. La cierva bebió lentamente, dejando que sus palabras penetraran más profundo que el agua fría del arroyo. La soledad duele cuando buscamos fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Pero la soledad sana cuando dejamos de huir de nuestra propia compañía. Y sin esperar respuesta, la cierva se alejó valle arriba, dejando a Cathy con un enigma que mordisquear. Capítulo 3. Las lecciones del bosque. Cathy comenzó a observar el bosque con nuevos ojos. Descubrió que el roble más antiguo crecía apartado de los demás, sus raíces profundas y su tronco ancho. Vio que el águila cazaba sola, trazando círculos majestuosos en el cielo. Notó que la luna, en su máxima plenitud, reinaba solitaria en el firmamento. La naturaleza le enseñaba algo que la manada nunca había podido, que la fortaleza a menudo crece en soledad. Una tarde, mientras cazaba, Cathy acorraló a un conejo. Pero algo extraño sucedió. El pequeño animal, en lugar de temblar de miedo, lo miró directamente a los ojos.
Vas a matarme, dijo el conejo con calma. Pero antes de hacerlo, ¿puedo preguntarte algo? Kaze, sorprendido por la valentía de la criatura, asintió. ¿Por qué un lobo como tú caza solo? ¿Acaso no eres lo suficientemente fuerte para estar con tu manada? La pregunta lo hirió porque tocaba su herida más profunda. Soy fuerte, respondió Kaze. Pero mi fuerza es diferente. No necesito una manada para saber quién soy. El conejo inclinó su cabeza. Entonces ya tienes tu respuesta. Mátame si debes, pero al menos muero habiendo conocido a un lobo verdaderamente libre. Kaze dejó ir al conejo. No por debilidad, sino porque en ese momento comprendió que la verdadera fuerza no está en lo que puedes dominar, sino en lo que eliges liberar. Capítulo 4. El invierno interior. El invierno llegó con su manto blanco y su silencio absoluto. Kaze había encontrado una cueva en lo alto de la montaña donde el viento no podía alcanzarlo. Allí, durante las tormentas más feroces, aprendió a enfrentar algo más temible que el frío, sus propios pensamientos. En la soledad de la cueva, sin distracciones, todos sus miedos emergieron como lobos fantasma. El miedo a ser olvidado. El miedo a morir solo. El miedo a que su elección hubiera sido un error. Pero Kaze no huyó. Se sentó en la entrada de la cueva y observó cada miedo pasar como nubes en el cielo de su mente. Una noche, durante la tormenta más brutal, un búho se refugió en su cueva. Perdona la intrusión, dijo el búho, sacudiendo la nieve de sus plumas. Pero incluso nosotros, criaturas de la noche, necesitamos a veces refugio. Eres bienvenido, respondió Kaze. La soledad es más cálida cuando se comparte sin apegos. El búho, curioso por la sabiduría de aquel lobo joven, preguntó. ¿No te asusta estar solo? Kaze pensó antes de responder. Al principio, sí. Pero he aprendido que el miedo a la soledad es en realidad miedo a conocerse a uno mismo. Y una vez que te conoces, la soledad se convierte en libertad. El búho ululó suavemente, un sonido que en lenguaje de búhos significa, comprendo. Entonces eres más sabio que muchos que viven 100 años. Porque la mayoría muere sin haberse conocido nunca a sí mismos. Capítulo 5. El encuentro con el espejo. La primavera trajo el deshielo, y con él, un nuevo desafío. Kaze descendió de la montaña y llegó a un lago tan cristalino que parecía un espejo perfecto del cielo. Cuando se acercó a beber, vio su reflejo por primera vez en muchas lunas. El lobo que lo miraba desde el agua era diferente al que había partido. Su mirada era más profunda, su postura más firme, su presencia más serena. Pero también vio cicatrices que no recordaba haber recibido, marcas del viaje interior que había emprendido. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó una voz. Kaze se volvió y encontró a un viejo lobo gris, tan anciano que su pelaje parecía hecho de niebla. No sé, respondió honestamente. Veo fuerza, pero también soledad. Veo libertad, pero también las marcas de lo que dejé atrás. El viejo lobo se sentó junto a él, mirando también el reflejo. Yo una vez fui como tú. Dejé mi manada para encontrar mi propio camino. Ahora, al final de mis días, sé que fue la decisión más importante que tomé. ¿Nunca te arrepentiste?, preguntó Kaze. El arrepentimiento es para aquellos que viven la vida de otros. Yo he vivido la mía, y eso no tiene precio. ¿Pero no has estado solo todos estos años? El viejo lobo sonrió, y en su sonrisa había una paz que Kaze anhelaba. He estado solo, pero nunca he estado vacío. Porque cuando aprendes a ser tu propia manada, llevas dentro todo lo que necesitas. La soledad solo es vacío cuando esperas que otros lo llenen. Pero cuando aprendes a llenarlo tú mismo, se convierte en plenitud. Capítulo 6. La prueba de la manada. Una tarde, mientras Kaze descansaba bajo un cerezo en flor, escuchó aullidos familiares. Su corazón dio un vuelco.
Era su manada, o lo que quedaba de ella, cruzando el valle en busca de nuevos territorios de caza. Durante un momento eterno, Kaze se quedó paralizado entre dos mundos, el que había dejado y el que había construido. Podía correr hacia ellos, reintegrarse, volver a ser parte de algo más grande. Nadie lo juzgaría. De hecho, probablemente lo recibirían con alivio, un cazador más para el grupo. Pero entonces recordó las lecciones del valle, del conejo, del búho y del viejo lobo. Recordó quién había sido y quién era ahora. Los dejó pasar sin mostrarse. No fue fácil. Una parte de él gritaba por correr hacia ellos, por volver a sentir la calidez de los cuerpos apretados en las noches frías, por escuchar el coro de aullidos bajo la luna. Pero una parte más profunda, más verdadera, sabía que regresar sería traicionarse a sí mismo. No porque la manada fuera mala, sino porque él había crecido en una dirección diferente, y forzar su regreso sería como intentar meter un río de vuelta en el arroyo del que nació. Cuando los aullidos se desvanecieron en la distancia, Kaze lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de aceptación, de despedida final, de paz con su elección. Había superado la prueba más grande, elegirse a sí mismo incluso cuando la alternativa era más fácil. Capítulo 7. La sabiduría del camino. Los años pasaron como hojas en el viento. Kaze ya no era el lobo joven que había dejado su manada. Ahora, su pelaje tenía hebras plateadas y su andar poseía la gracia de quien conoce cada piedra de su propio camino. Pero lo más importante, había encontrado algo que nunca supo que buscaba. No era un lugar ni otro lobo. Era una forma de estar en el mundo, una manera de caminar que era únicamente suya. Cazaba cuando tenía hambre, no cuando la manada lo dictaba. Dormía bajo las estrellas que le hablaban, no en cuevas dictadas por otros. Aullaba a la luna cuando su corazón lo pedía, no porque fuera hora de hacerlo. Y en esa libertad, descubrió algo paradójico, nunca se había sentido más conectado con el mundo. Porque ya no necesitaba pertenecer para sentirse parte de todo. Un día, un lobo joven llegó a su territorio. Estaba flaco, asustado, y sus ojos tenían esa mirada perdida de quien acaba de dejar su manada. He oído hablar de ti, dijo el joven lobo. Dicen que eres el lobo solitario de la montaña. ¿Es cierto que vives solo? Kaze asintió. ¿Y no te sientes incompleto? Kaze pensó en todas las estaciones que había vivido, en todas las lecciones aprendidas. Solo te sientes incompleto cuando crees que alguien más puede completarte. Pero la verdad es que ya estás completo. Solo necesitas tiempo para descubrirlo. El joven lobo se quedó con él durante 3 días, y Kaze compartió lo poco que tenía, alimento, refugio y algo más valioso, su experiencia. El camino del lobo solitario no es para todos, le dijo Kaze la mañana de su partida. Pero si es para ti, lo sabrás porque cada paso, aunque difícil, se sentirá más verdadero que cualquier cosa que hayas hecho antes. Capítulo 8. El círculo completo. Kaze regresó al lugar donde todo había comenzado. La guarida de su manada original, ahora abandonada, cubierta de musgo y silencio. Se sentó donde su madre solía descansar y dejó que los recuerdos fluyeran. Ya no había dolor. Solo gratitud. Gratitud por la manada que le dio vida, incluso si no pudo darle la forma de vivirla que necesitaba. Gratitud por el coraje de partir, aunque no sabía a dónde iba. Gratitud por cada criatura que encontró en el camino y le enseñó algo sobre sí mismo. Gratitud por la soledad que se convirtió en su maestra más sabia. Cuando la luna llena se elevó esa noche, la misma luna bajo la cual había nacido, Kaze aulló. No era un aullido de dolor ni de llamada. Era un aullido de celebración, de plenitud, de un lobo que finalmente estaba en paz con quien era. Y en algún lugar de las montañas, otros lobos solitarios escucharon ese aullido y comprendieron su mensaje: no estás solo en tu soledad. El camino que caminas es tuyo, pero el cielo bajo el que caminas es de todos nosotros.
Cazze se quedó mirando la luna hasta que ésta comenzó a descender. Y por primera vez en su vida, supo con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. No porque fueran fáciles, sino porque eran suyas. Ser un lobo solitario no significaba estar solo. Significaba estar completo en uno mismo, libre para elegir cuándo correr con otros y cuándo correr solo, guiado únicamente por la brújula interior que nunca miente. Y esa, comprendió Cazze mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo, era la libertad más grande de todas. Reflexión final. El camino del lobo solitario no es un camino de soledad impuesta, sino de soledad elegida. Es el camino de quienes comprenden que antes de poder caminar verdaderamente con otros, deben aprender a caminar consigo mismos. No todos estamos llamados a ser lobos solitarios, pero todos podemos aprender de su sabiduría, que la verdadera manada que necesitamos es la que construimos dentro de nosotros mismos, hecha de autoconocimiento, aceptación y la valentía de ser fieles a quienes realmente somos. Porque al final, no se trata de estar solo o acompañado. Se trata de estar en paz con quien eres, sin importar cuántos caminen a tu lado. Fin.